Siguiente punto, chicos, tenemos la presentación de la máster Carolina Cárdenas con el tema Trabajo Social y los Derechos de las Personas Vulnerables a cargo del estudiante Rubiel Parra. Buenas noches, compañeros, compañeras participantes. Bueno, es un honor y me complace presentarles a la máster Carolina Cárdenas, una profesional apasionada, comprometida con el cambio social y cultural, con una formación académica sólida y una trayectoria profesional muy enriquecedora. Se destaca como trabajadora social y gestora, cuya visión es integral y está comprometida con el cambio social. Con una formación académica que incluye un masterado en comportamiento organizacional y recursos humanos en la Universidad Ricardo Palma y otro en arte peruana y latinoamericana con mención en gestión cultural para el desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, la máster ha cultivado un profundo entendimiento de los aspectos tanto humanos como culturales que influyen en el desarrollo de comunidades y organizaciones. Su experiencia internacional incluye especialización en planificación y gestión de intervenciones de cooperación para el desarrollo en la Universidad de Oviedo, en España, y así como su participación en proyectos de la OEI y Flaxo Paraguay. Ha ampliado su perspectiva y le ha permitido aplicar enfoques innovadores y efectivos en su trabajo. Nos va a compartir su experiencia, sus conocimientos sobre una amplia gama de temas relacionados con el trabajo social, inspirando a todos nosotros a generar un impacto positivo, tanto en los individuos como en las comunidades. Sin más, a continuación, la máster Carolina Cárdenas, CEO de Capa Social Work, Perú. Hola, Rubiel, compañeros, compañeras, todos. Es un gusto, un honor de estar aquí con todas, todos. Pero ya ni más. Sí, ¿se está viendo mi pantalla? Máster, buenas noches, bienvenida. Está compartiendo toda su pantallita, todo lo que usted hace. ¿Puede dejar de compartir, por favor, y comparta solo la ventana? Ay, ya, a ver. ¿Será esta? Ahí. Ahí se ve. Está en descargas, me parece. Normalmente no uso Google, uso siempre Zoom. A ver. Ahora. Ahora. Ahora sí vemos las diapositivas. Sí. Bienvenida nuevamente, Máster. Ahí se ve. Sí, por supuesto. A ver. Ya. Ok. Bueno, el día de hoy, bueno, mi tema es el trabajo social y el derecho a los más vulnerables. Bueno, ya hicieron mi presentación, ¿no? Dirijo Capa Social Work, es una empresa social, y soy gestora cultural también, así como trabajadora social. Y en esta ocasión estuve hace poco aquí en el Congreso Mundial de Trabajo Social en Panamá, y hubo toda una sección de una propuesta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también lo vamos a ver dentro de un momento. Para iniciar, las Naciones Unidas, en torno a los derechos humanos, ¿cómo se inicia todo esto? Los países conformantes de esta Carta Internacional se juntan en el año de 1948, el 10 de diciembre, para justamente celebrar
estos acuerdos y nuestra primera Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, el poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar que todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. El marco normativo que vamos a ver a continuación está centrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, la Cumbre de Viena, la Carta Andina, el Handbook on National Human Rights, Agenda 2030, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que lo tenemos en Perú. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene en el artículo 1, menciona que todas las personas, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad de derecho, ¿no? Por eso debemos de comportarnos de una manera fraterna entre todos. Tenemos derecho a la vida, tenemos ese derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Que tanto la familia, tengamos una salud, un bienestar, una alimentación, un vestido, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia van a tener derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. La definición de los grupos vulnerables que estoy tomando aquí es de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo de la CEPAL, que indica que los grupos en situación de vulnerabilidad son los niños, las niñas, adolescentes, personas jóvenes, las personas mayores, las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, que habitan en zonas rezagadas, las personas lesbianas, gay, bisexual, trans e intersexuales. Todos estos van a pertenecer a estos grupos de población que van a sufrir desigualdades. En el handbook del plan de acción de derechos humanos, en lo que es grupos vulnerables, se presta especial atención a estos grupos, ¿no? Y como lo veníamos mencionando, aquí están pues los pueblos indígenas, las minorías étnicas, que vamos a ver a continuación, ¿no? Los pueblos indígenas, las minorías. Nosotros tenemos, tanto en el Perú como en Ecuador, Colombia, Brasil, comunidades indígenas, ¿no? En etnias también nos tenemos en nuestra selva que compartimos varios países. En otros países, por ejemplo, desde Tailandia, también hay etnias, ¿no? En otros países también hay etnias lingüísticas o también religiosas, ¿no? Las personas con discapacidad, los refugiados, ¿no? Actualmente tenemos una situación de refugiados a nivel mundial. Como mencionamos, las mujeres y los niños, quizás en algunos países se le tenga como un grupo vulnerable, en otros no. Va a depender de los países. Nosotros quisiéramos que todo sea igual, pero a veces no es así, ¿no? Incluyen también a ese handbook a las personas que tienen VIH, enfermos mentales, ancianos y minorías de orientación sexual. En el Perú tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo a nuestro Plan Nacional, el lineamiento 3 considera que los grupos especiales de protección son las personas adultas mayores, la población afroperuana, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas adolescentes, personas privadas de libertad, trabajadores del hogar, personas LGTB, con enfoques de discapacidad, interculturalidad, etaria, género, territorial, diferencial. De acuerdo a la ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es preocupante
que estos objetivos a nivel mundial estén a mitad de camino. Por ejemplo, acá vemos, observamos en la estadística que el 15%, ¿no?, de los países están en esa dirección, o sea que están llevando a cabo planes, políticas para poder tomar acción sobre esos objetivos. El 48% todavía están retrasados y el 37% están estancados. El primer objetivo de desarrollo sostenible, que considera también a los grupos vulnerables, va a ser el fin de la pobreza. Tenemos 575 millones de personas que seguirán viviendo en esta pobreza extrema y que solo un tercio de los países en el año 2030 reducirían sus niveles nacionales de pobreza, ¿no? Esto se fue aumentando por la COVID, ¿no? Y ya que vimos que 4.000 millones de personas continúan con alguna protección. En el Perú, nosotros lamentablemente ocupamos el tercer puesto a nivel mundial de decesos por esta enfermedad, ¿no? Que se vio como, pues, esta ola arrasó con todas las atenciones de salud, las coberturas médicas, que ya se venía venir, ¿no? Que ya no teníamos capacidad. Entonces, el COVID pues arrasó con todo. No solamente el Perú, ¿no? Casi a nivel de Latinoamérica también, pero en eso sí tuvimos unos fuertes indicadores que fueron muy altos. En lo que es el hambre cero, es otro objetivo de desarrollo sostenible que hay a nivel mundial. Hay muchas personas, muchos niños que todavía tienen hambre, que todavía padecen de hambre e inseguridad alimentaria, ¿no? Hay la pandemia, los conflictos, el cambio climático también, ¿no? Hay zonas desérticas en otros países. Nosotros en Latinoamérica tenemos un buen clima, al menos tenemos para comer, pero en otros países hay zonas desérticas y que no tienen agua. Entonces es difícil la vida en esas zonas, y en el 2022, por ejemplo, el 9.2% de la población mundial se enfrenta a un hambre crónico que involucra a 735 millones de personas, ¿no? Entonces vemos pues que aún no que estamos en esa lucha con este objetivo de desarrollo sostenible, que logremos erradicar, ¿no? Pero es muy difícil. La salud y el bienestar. Este tercer ODS se ve con buen futuro la tecnología para mejorar las condiciones de prevenciones de salud, ¿no? Hay tratamientos del VIH que ha reducido muertes en un 52%, pero no se ha avanzado mucho en lo que es mortalidad materna, ¿no? Las mamás mueren en partos o embarazos en todo el mundo. Además, 381 millones de personas fueron empujadas a la pobreza extrema o cayeron aún más en 2019 debido a gastos directos para la salud. Entonces, ustedes saben muy bien que el COVID abrió toda esa situación de salud en muchos países, incluso adelantados, y esto ha hecho que nos veamos qué otras formas de tecnología también en salud estén adoptando otros países con las vacunas. La educación de calidad, o sea, es difícil pues ver que nosotros a nivel de Latinoamérica, si bien es cierto, todos los países tienen sus planes, sus políticas de salud, de educación, etcétera, pero ¿cuánto se logra hacer? ¿Cuánto se logra reducir ese nivel de analfabetismo en cada país? Aún están estas cifras todavía están están para ir mejorando, ¿no? Está lento esa mejora, ¿no? Acá dice pues que 6 países
Solo 1 de cada 6 países alcanzará la meta de finalización de la enseñanza secundaria en el año 2030. Unos 84 millones de niños y jóvenes no recibirán educación y aproximadamente 300 millones de alumnos no contarán con las competencias básicas en aritmética y alfabetización. Entonces, para alcanzar estas metas, se han reducido. Para alcanzar las metas nacionales del objetivo 4, cuyas emisiones se han reducido en comparación con sus metas originales, 79 países de ingresos bajos y medio bajos todavía deben de enfrentarse a un déficit de financiación anual medio de 97.000 millones de dólares. ¿No? En los países latinoamericanos se tiene que hacer una inversión tanto en educación como en salud, pero a veces vemos, ¿no? que no hay buenas gestiones en esto y no se logran esas igualdades, ¿no? en los sistemas. Lo que es igualdad de género, con solo 7 años restantes apenas, el 15.4% de los indicadores del objetivo 5 sobre los que se dispone de datos están bien encaminados. El 61.5 moderadamente gozados y el 23.1 lejos o muy lejos de las metas para el 2030. En muchos aspectos los avances han sido demasiado lentos, a ritmo que se calcula que se necesitarán 300 años para acabar con el matrimonio infantil, 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias, 140 años para que las mujeres estén representadas de manera igualitaria en cargos de poder y liderazgo en los lugares de trabajo, y 47 años para lograr la igualdad de representación en los parlamentos nacionales. Es decir, nosotros aún tenemos, si bien es cierto, hay leyes, pero a la práctica no se ve. A la práctica las mujeres seguimos siendo, ¿cómo podría decir? Todavía no tenemos ese liderazgo, ese poder que quisiéramos, ¿no? Y por eso es que en otros países, pues no hay matrimonios infantiles y las leyes no se cumplen y hacen que la mujer, pues, sufra muchos agravios, ¿no? Otra ODS es el agua limpia. Necesitamos contar con el agua potable, el saneamiento, la higiene, pero esto difícilmente se va a poder también en diversos lugares que no cuentan con el acceso al agua, ¿no? En provincias, por ejemplo, en el Perú, también en Bolivia, y en varios países de Latinoamérica, sufren las comunidades vulnerables sufren de este problema, a pesar de que quizás cerca pasa un sistema de agua, pero son problemas de conexión, o si está lejos la conexión de agua, falta hacer las implementaciones, ¿no? Y eso a veces demora tiempo, toma tiempo. Entonces se debe de ver, se debe de tomar medidas urgentes y hacer ahorro también del agua, porque quizás a un futuro lo que nos vamos a carecer de agua potable, ¿no? Ya hay zonas desérticas y a nivel mundial, y necesitamos pues hacer proyectos para contar con agua, ¿no? Y los que más van a salir afectados son las personas vulnerables, porque son los que menos tienen y siempre le va a afectar, lo primero que le afecta son a ellos. Entonces, la deficiencia en el uso del agua aumentó un 9%, pero el estrés hídrico y la escasez de agua siguen siendo motivos de preocupación en muchas partes del mundo. En el año 2020, 2.400 millones de personas vivían en países con estrés por escasez de agua. Estos desafíos se ven agravados por los conflictos y el cambio climático. La energía. El mundo continúa avanzando para alcanzar las metas de energía sostenible, pero no lo suficiente rápido. A ritmo actual, para el año 2030, alrededor de 660 millones de personas continuarán sin acceso a la energía eléctrica y casi 2.000 millones de personas seguirán dependiendo de combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar. Hay poblaciones que están en zonas vulnerables que utilizan leña o utilizan otras formas de cocina que afectan su alimentación. Cuando hay ahora paneles solares que son económicos, pero se tiene que hacer toda una gestión
para llevar a las zonas donde no tienen, que son de pobreza, para que puedan contar con energía eléctrica, ¿no? O sea, hay a veces proyectos millonarios que se tienen que hacer en la zona, pero, y que no se puede hacer, pero una posibilidad es tener estas instalaciones de energías renovables en puntos donde las poblaciones vulnerables están lejos de la ciudad, en puntos inaccesibles, y los paneles solares o estas tecnologías que tenemos actuales pueden mejorar su modo de vida. El trabajo decente y el crecimiento económico. Diversas crisis amenazan gravemente la economía mundial. Se prevé que el crecimiento real del PBI mundial per cápita se desacelere en el 2023. Las difíciles condiciones económicas empujan a más trabajadores al empleo informal. A medida que las economías comienzan a recuperarse, la tasa de desempleo mundial ha esperado un descenso significativo, ¿no? La pandemia aceleró la adopción de medios digitales y transformó el acceso a la financiación. A nivel mundial, el 76% de los adultos tenían cuentas bancarias o cuentas de instituciones reguladas en el 2021, frente al 62% del año 2014. Hemos visto cómo la pandemia, si bien es cierto, por un lado nos causó muchas zozobras por todas las muertes que hizo, pero por el otro lado nos dejó la parte de tecnología, y es lo que es nuestra herramienta que utilizamos por mucho tiempo y que ahora en algunos empleos lo estamos utilizando, ¿no? Y los jóvenes justamente son los que dominan más esas tecnologías. Y para que haya una igualdad, pues los gobiernos deben de promover programas para que también el adulto mayor pueda tener acceso y pueda dominar también estas tecnologías. La industria manufacturera se está recuperando de la pandemia, de la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Vimos que se desaceleró la economía, se estancaron muchos proyectos, ¿no? Y estos proyectos pues hacen fluir a las economías, ¿no?, de la población mundial. Ahora también las emisiones de dióxido de carbono de la combustión de energía y los procesos crecieron un 0.9% a nivel mundial y alcanzaron un nuevo máximo histórico de 36.800 millones de toneladas métricas. Es decir, si bien es cierto, la industria y la infraestructura es muy buena para las economías, pero por otro lado, tienen que tener un control, un proceso en el medio ambiente, ya que produce esa contaminación, ¿no? Y esa contaminación, para desacelerar esa contaminación a futuro, es bien difícil, ¿no? Y los que sufren las consecuencias de eso son las personas que están en esas tierras localizadas, por ejemplo, en la selva, ¿no? En la selva hay comunidades indígenas y hay a veces proyectos que a veces se les hace el derrame de petróleo, malogran toda la zona y las comunidades tienen que moverse de un lado a otro o están pasando enfermedades. Entonces, hay esta relación de las industrias con la sostenibilidad ambiental que afectan, ¿no?, a las poblaciones. Otro objetivo es la reducción de las desigualdades. En la mayoría de los países, los ingresos del 40% más pobre de la población aumentaron con mayor rapidez que la media nacional. Sin embargo, los últimos datos aún no concluyentes sugieren que la COVID puede haber perjudicado esta tendencia positiva de reducción de la desigualdad. Una de cada 6 personas en el mundo sufrió algún tipo de discriminación y las mujeres y las personas con discapacidad se ven afectadas en forma desproporcionada. Se muestra también un alto grado de muertes, ¿no?, para migrantes, de 7.000 muertes en todo el mundo, ¿no? Y la reducción de desigualdades en los países, pues es urgente, ¿no? Es urgente tenerlo porque las personas se retiran de un país, se mueven, ¿no? Migran a otro lado para mejorar sus condiciones de vida, pero no saben que en el trayecto se afecta su propia vida, ¿no? Y a veces no llegan al lugar donde ellos pensaban que iban a estar bien, ¿no? Y esto ha sido una ola en Latinoamérica, con la situación de Venezuela,
también en México, también con otros países vecinos que quieren ingresar a Estados Unidos y exponen su vida, ¿no? Y son poblaciones vulnerables porque los migrantes también están considerados dentro de esa población. Las ciudades y comunidades sostenibles. Más de la mitad de la población mundial reside actualmente en zonas urbanas, una tasa que se prevé que alcance el 70% para el año 2050. Aproximadamente 1.100 millones de personas viven actualmente en barrios marginales o condiciones similares en las ciudades, y se espera que 2.000 millones de personas más vivan en estas condiciones en los próximos 30 años. En el 2022, solo la mitad de la población urbana del mundo contaba con acceso conveniente al transporte público. Las ciudades persisten el crecimiento urbano incontrolado, la contaminación del aire y los espacios públicos abiertos limitados. Vemos que en Latinoamérica hay muchos espacios fuera de la ciudad. En mi país, por ejemplo, se denominan asentamientos humanos, en Brasil las favelas, ¿no? Y así en cada país tienen sus nombres. Entonces es como que esa desigualdad se hace cada vez más, se percibe más, ¿no? Y como que las mismas personas de la ciudad discriminan también a las personas que viven en esas zonas. Entonces, las ciudades deberían de ser, pues, planificadas, ¿no? Para que puedan tener una debida planificación, ¿no? Pero a veces esto no se da así, se espera que se mejore, ¿no? Para eso los gobiernos hacen los planes anualmente y coordinan, ¿no? También a nivel latinoamericano. Y bueno, esperemos que esto se reduzca y se mejore las políticas de desarrollo urbano. Lo que concierne a producción y consumo responsable, la huella material per cápita en los países de ingresos altos es 10 veces superior a la de los países de ingresos bajos. Además, el mundo está muy rezagado en sus esfuerzos por reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos. Las crisis mundiales desencadenaron un resurgimiento de las subvenciones a los combustibles fósiles que casi se duplicaron de 2020 a 2021. La presentación de informes sobre sostenibilidad empresarial y sobre las políticas de adquisiciones públicas aumentó, pero disminuyó cuando se trata del consumo, ¿no? Acá hay unos trabajadores que están en una planta reciclando, ¿no? Ustedes saben que toda la contaminación plástica afecta a nuestros océanos, afecta a nuestro medio ambiente, pero se sigue produciendo de forma incontrolada. Entonces, a futuro, ¿qué nos espera con tanta contaminación? Los peces que consumimos consumen a su vez plásticos. Entonces, nosotros mismos estamos generando nuestra propia enfermedad, ¿no? Y eso se está dando. Acción por el clima. Ante la inminencia de un cataclismo climático, el ritmo y la escala de los actuales planes de acción por el clima son totalmente insuficientes para hacer frente al cambio climático con eficacia. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, ya tienen repercusiones en todas las regiones de la Tierra. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático subraya que es esencial comenzar ahora a reducir de forma rápida, radical y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y mantener estas medidas en el curso de la década. Realmente las emisiones de estos gases, ¿no?, que producen el calentamiento global se lo debemos a los países desarrollados, ¿no? En primer lugar, China, Estados Unidos y otros países más, porque tienen un acelerado crecimiento industrial, pero eso está haciendo que se perjudique el resto del planeta, ¿no? Entonces, al parecer sí, en las convenciones se les exhorta, se les dice que reduzcan ese nivel de emisiones y veamos, ¿no?, cómo van con esas reducciones, ¿no? Pero que realmente está afectando nuestro sistema y está causando todo lo que vemos, ¿no? Las inundaciones, las sequías y sobre todo nuestra fauna y nuestra Amazonía, que si a futuro no contamos con los árboles de nuestro Amazonas, que son los que chupan todo ese dióxido de carbono, simplemente
Se incrementarían las enfermedades y de acá a 20, 30 años no tendríamos Amazonas, ¿no? Porque ya nos están reduciendo cada vez más los árboles, toda nuestra Amazonía se podría perder si es que no hay una acción pronto. La vida submarina. El océano, de hecho, está en emergencia, ya que el aumento de la eutrofización, la acidificación, el calentamiento de los océanos y la contaminación por plástico, como ya habíamos hablado anteriormente, persiste, ¿no? Esa pesca excesiva, ¿no? Que no hay una compensación, como decir, ya, cuando vienen las empresas y sacan todo el pescado, deben de tener otros programas de cómo compensar que hagan, que continúen, que haya un criadero de pescados, porque si se extraen, ¿cómo va a ser el ciclo de ese pescado que nosotros consumimos? También hay pesca ilegal, porque el océano es tan grande que difícilmente se puede supervisar también todos los océanos, ¿no? Pero, en fin, es un objetivo que los gobiernos tienen que contrarrestar, que planificar para que esta vida pues, continúe, ¿no? Los ecosistemas terrestres como el agua, también la tierra, ¿no? Toda la tierra eh, es vital para nuestra vida y contribuye al PBI mundial. Sin embargo, hay una crisis por el cambio climático, la contaminación y pérdida de biodiversidad, ¿no? Hay pérdida de bosques, como ya les dije, en nuestra misma Latinoamérica estamos perdiendo bosques. En Bolivia, ves que la minería ilegal contamina y mata la tierra, en la selva peruana también, en Brasil el aceite de palma, la ganadería, cuando no se puede producir la tierra en una zona de selva, porque solamente te rinde unos años y después se muere. Entonces, esa riqueza que nosotros tenemos como latinoamericanos se debe de preservar y es importante que podamos, ¿no? Dar nuestra voz, estar con las organizaciones de comunidades indígenas, con las de impacto ambiental, los de cambio climático, siempre hacen actividades, acciones que contribuyen a esta, gestión de, de salvar, ¿no? De tratar de salvar nuestra tierra. La paz, la justicia, instituciones sólidas. Obviamente, nuestro mundo se ha cargado estos últimos años de conflictos en diferentes países, si bien es cierto, un poco alejados, pero al final y al cabo, nuestra economía es cíclica y todo vuelve, ¿no? Entonces, esto también trae como consecuencia, al final de 2022, 108.4 millones de personas fueron desplazadas de manera forzosa en todo el mundo por estos conflictos que han surgido, ¿no? Un aumento de más del 50% de muertes civiles relacionadas con conflictos debido en gran parte a la guerra en Ucrania. El 2021 el mundo experimentó un mayor número de homicidios dolosos de las 2 últimas décadas y las injusticias estructurales, desigualdades y desafíos emergentes en materia de derechos humanos alejan el logro de las sociedades pacíficas, inclusivas cada vez más, ¿no? Esperemos que en Latinoamérica no surjan conflictos y que todos nosotros como países sigamos en paz, ¿no? Porque las personas vulnerables son justamente los migrantes, ¿no? Que se tienen que mover de un país a otro o en búsqueda de ese bienestar, porque hay conflicto en su país. Esperemos que en Latinoamérica no suceda esto. El 17º y el último de la ODS es alianzas para lograr los objetivos, ¿no? E implica que después del COVID, los países en desarrollo se enfrentaron a un aumento sin precedentes en los niveles de deuda externa, agravado por retos como una inflación extrema, la escalada de las tasas de interés, prioridades contrapuestas y una capacidad
fiscal limitada, lo que subraya la urgente necesidad de alivio de la deuda y asistencia financiera. Aunque las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo sí han alcanzado máximos históricos, el aumento en el 2022 se atribuye principalmente al gasto en refugiados en los países donantes y la ayuda a Ucrania. A pesar de una mejora del 65% de acceso a Internet en 2015, los avances en la reducción de la brecha digital disminuyeron después de la pandemia. Entonces vemos pues que ha habido gastos fuertes y lo que ha sido más fuerte pues ha sido lo que es el conflicto de Ucrania. Entramos a la parte de trabajo social. ¿Qué es trabajo social? Las tres organizaciones de trabajo social a nivel mundial es la Federación Internacional de Trabajo Social, el Consejo de Bienestar Social y la Asociación de Escuelas de Trabajo Social. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social, respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Esa es nuestra definición elaborada por muchos trabajadores sociales y con bastante trabajo para llegar a esta definición. ¿Qué vamos a necesitar a futuro? Pues un trabajador social, ¿no? Entonces, luego de todo esto, de lo que se ha hablado, ¿cuál sería nuestro rol, ¿no? Para abordar el problema de las personas que están en estas condiciones? Necesitamos estar preparados, conocer la realidad. Tenemos que haber estudiado, haber llevado nuestras especializaciones, pues maestrías, en fin. La cuestión es que tenemos que tomar acción en base a nuestros conocimientos. Y una vez que ya podamos transformar esa realidad, lo tengamos con estos principios que tenemos de igualdad, de justicia social. Ahora, la dirección de programas sociales que va dirigido por poblaciones vulnerables, debemos de ir a liderar direcciones de programas. O sea, no esperemos o no nos quedemos en tener un cargo de asistente, analista, especialista, sino de jefatura de un programa social, que podamos diseñar los planes, las políticas sociales, que es el problema principal que ocurre, bueno, tengo muchos amigos que son administradores, abogados, economistas, pero que son ellos los llamados a dirigir los programas sociales. O sea, es ilógico quizás, pero nos falta cursos, conocimientos, para poder estar al mismo nivel de ellas y competir y poder estar preparadas para dirigir. ¿Por qué no encontramos muchos trabajadores sociales en cargos de dirección y de jefaturas de programas sociales, ¿no? Cargos altos, porque los cursos que solicitan tienen que ver con temas de ingeniería, estadística, programación, que lo tienen pues otras carreras, ¿no? Es bueno si hay trabajadores sociales en estos puestos, es muy bueno, pero no somos muy pocos. Entonces, tenemos que llegar a esas posiciones porque nosotros también estamos capacitados para poder dirigir, ¿no? Poder hacer esos cuestionamientos desde arriba y poder tener nuestros equipos de trabajo, porque conocemos la realidad y lo podemos hacer. Fortaleciendo investigaciones de trabajo social en relación a los temas de poblaciones vulnerables en los centros de investigación de las universidades con un equipo multidisciplinario. O sea, nosotros mientras estamos en la universidad, participamos de un centro de investigación, pues hay que seguir dándole ahí, ¿no? A hacer investigaciones con los colegas, con los compañeros, o también cuando uno es egresado. Producción, investigaciones en base a la realidad, en base a temas como estos.
¿Por qué en Estados Unidos los trabajadores sociales sí participan de equipos multidisciplinarios y conocen las programaciones a nivel informática y se especializan de una forma tal que sacan la estadística y ya te pronostican las investigaciones? Y nosotros también lo podemos hacer. Nos falta capacitarnos, nos falta quizás mejorar nuestros planes curriculares en los pregrados y ver en qué está todo el mundo. O sea, no podemos quedarnos atrás, no podemos, tenemos que avanzar, pero tenemos que conocer también de otros lugares, qué están haciendo en otras partes y qué nos falta a nosotros, por qué no avanzamos, ¿no? Fortalecimiento comunitario de las poblaciones vulnerables en el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Obviamente, la población vulnerable no tiene conocimiento de sus derechos y es algo que nosotros sí podemos orientar en ese aspecto. Decirle, mira, tus derechos son estos y aquellos, ¿no? Por ejemplo, en mi país ahorita acaba de haber una ley en el cual en la selva, el Congreso, sin consulta de la comunidad indígena, está haciendo una ley. Y los de la comunidad indígena protestaron porque no hubo consulta previa. Entonces recortaron sus derechos ciudadanos, ¿entiendes? Entonces ahí están atrás y atrás reclamando, pidiendo, solicitando la anulación. Entonces, ¿por qué los trabajadores sociales también podemos participar eh, de ser un nexo, hacer alianzas con agrupaciones de que justamente sean vulnerados estos derechos que tienen, pero también justamente con otros colegas de otras profesiones de derecho, qué sé yo, darles orientación sobre sus derechos, ¿no? Podemos participar en mesas sectoriales a fin de intervenir en la lucha contra la pobreza, mejoramiento de la política social, económica, salud, ambiental, cultural. Es importante participar en esas mesas sectoriales de los gobiernos. Como les digo, muchas personas que están participando en estas mesas sectoriales son de otras carreras o son llamados. La verdad que he visto poca participación de trabajadores sociales en mesas sectoriales. Entonces, bueno, en el caso de mi país, no sé, capaz en algunos otros países hay más participación, ¿no? En Brasil sí sé que hay bastante participación. Ahí sí, ahí hacen muchas reuniones de trabajadores sociales, bueno, en Argentina también, en la parte comunitaria. ¿Mm? eh, Proyectos de mejoramiento de bienestar para el niño, mujer, anciana en el ámbito de salud y educación, ¿no? Ahí hay algo que nosotros, o sea, si nosotros no trabajamos en una entidad pública o privada, pues nosotros mismos podemos ser nuestros propios consultores y hacer proyectos sociales y coordinar con la municipalidad y llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Si a nosotros nos gusta trabajar con los niños, presentar un proyecto con niños, o con mujeres, o con ancianos, con esas personas vulnerables que la municipalidad o de su región no lo hace, a pesar que tiene el presupuesto y el presupuesto a veces se va. O sea, en Perú pasa eso, que hay dinero, pero no hay gente que haga los proyectos o que lo presente y se perdió el dinero, ¿entiendes? Entonces, quizás en sus países también haya presupuesto y cuestión de coordinar bien internamente y presentar a ustedes proyectos sociales para su comunidad, de forma como consultores. O sea, no hay que también estar, o sea, si no hay trabajo y no hay vacante para un trabajo, pues hacer la parte privada. Uno mismo puede gerenciar su propia organización y puede de esta manera también ver una forma de cómo solucionar esos problemas sociales que hay, ¿no? Proyectos de nicho de negocios sostenibles con el medio ambiente y la población a fin de generar ingresos. Cuando nosotros intervenimos en las comunidades, siempre hay que ver una forma, una mirada de que esta población, si está con algún problema, tiene que generar un ingreso de cierta forma para que contribuya a su economía. O sea, nosotros intervenimos, está bien que lo orientemos, está bien que lo acompañemos, pero también hay que ver la forma de que esa persona o ese grupo tiene que mejorar su nivel de vida y es mediante también un negocio, un trabajo que lo pueden hacer ellos, que sea algo de su propia identidad,
Entonces eso hay que evaluar, qué se puede hacer para mejorar el nivel de vida, de condición de esa comunidad, ¿no? Siempre hay que ver un poquito, tener una visión para que esa comunidad, si la encontramos de una forma, cambie de estado y pueda autogenerarse y subvencionarse y ya no esté en pobreza. Entonces nosotros con trabajo social, yo estoy segura que lo podríamos lograr. Bueno, acá les cuento un poquito de Capa Social Work. Nosotros damos programa de especialización de trabajo social nivel asíncrono o síncrono en informes sociales, peritaje social, intervención de trabajo social en salud, trabajo social clínico, y ahorita estamos sacando el diplomado de bienestar social y talento humano con seguridad y salud en trabajo, bienestar social, recruitment, evaluación de desempeño. Tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver diversos temas de trabajo social gratuitamente, que también hay varios congresos internacionales que están en el canal de YouTube, y cursos también. Y nuestro programa de responsabilidad social es el proyecto de Museo en Quito, Perú, para niños, y que, bueno, que está ahí también de forma pública para que lo puedan ver. Eso sería todo por el momento, colegas. Wow, tenía que avanzar rápido y ahora sí con las preguntas. Buenas noches, máster y chicos. Chicos, si alguno de ustedes tiene preguntitas, por favor, levantar sus manitos. O si de pronto han dejado en el chat, déjenme revisar, por favor. Bueno, todos muchos agradecimientos, estimada máster, que todo está muy claro, dicen los chicos, felicitaciones, muy agradable su ponencia, muy agradecidos. O sea, aquí hay un sinnúmero de mensajes positivos hacia usted y hacia pues los chicos que conformamos la Comisión de Líderes de Trabajo Social. De mi parte, eterno agradecimiento, maestra. Ah, tenemos una manito levantada. No sé quién levantó la manito, la bajo de nuevo. Bueno. Dina Elizabeth Burbano. La escuchamos, compañera. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues agradecerle a los chicos de la Comisión de Líderes de Trabajo Social por la organización de este evento, que es muy favorable para nosotros excelentes en esta formación. Agradecerle también a la licenciada por esta ponencia. Y el tema, pues, me pareció muy interesante lo último que estaban indicando sobre los proyectos que pueden ser trabajadores sociales, ¿no? Que pienso que es muy interesante eso, ya que normalmente los trabajadores sociales van a aplicar a estos proyectos elaborados, ¿no? Ya vienen a trabajar, vienen a trabajar en proyectos, a cumplir, ya tal vez con metas trazadas, pero como los tiempos cambian, las necesidades también, y pienso que es muy importante ese tema, de que también se aprenda como trabajadores sociales a elaborar ciertos proyectos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las necesidades sociales del lugar o del territorio, de los individuos. Creo que es un tema muy importante, que aprendamos a elaborar proyectos en beneficio de una comunidad. Solamente eso, estimados compañeros, muchas gracias. Estimado presidente, levantó la mano. Máster, una consulta. ¿Cuál sería el punto principal, o sea, el punto de partida del trabajador social para una intervención para las personas más vulnerables, tanto como, o sea, por lo menos en lo que es Ecuador, que son las mujeres, los discapacitados, los niños, y, bueno, las personas con discapacidad, y los adultos mayores? Bueno, cada país tiene sus políticas, ¿no? De lucha contra la pobreza, de derechos humanos, su política nacional de derechos humanos, y ahí están sus objetivos, sus estrategias. Entonces, articulan con los diferentes programas sociales que tienen en su país, ¿no? En mi país, por ejemplo, hay diferentes programas para mujer, para niño, para anciano. Entonces, se articula todo esto y el trabajador social interviene en base a los programas que ya existen a nivel del sector público. En lo que es sector privado, también cualquier trabajador social puede
hacer propuestas de intervención a nivel de municipalidades, de universidad, para estos grupos vulnerables, ¿no? Con un adecuado diagnóstico, plan, ¿no? Y diseño, planificación, ¿no? Va a variar, ¿no? Si no, tú lo haces a nivel de sector público con los programas existentes en tu país, o lo haces a nivel de propuesta también con las municipalidades, los gobiernos regionales que tienen presupuestos, ¿no? Y que uno lanza la propuesta, o si ya hay concursos, uno puede postular esos concursos y presentar las propuestas. En lo que son sus conocimientos, cuando es un proyecto a nivel personal o a nivel comunitario, o sea, una comunidad que se une y quieren hacer algún proyecto, o sea, en un lugar, ¿cómo hacen para, o sea, así sea un ejemplo ya de su país, cómo hacen para proponerlo a lo que es el gobierno y que apoyen? O sea, ¿el gobierno se apoya a esto? ¿O hay que hacer muchos trámites? Hay organismos públicos que tienen licitaciones, ¿ya? O sea, hay una página donde hay licitaciones para un proyecto comunitario, ponte, ¿no? Entonces te dan las pautas, ciertas características que tienes que cumplir. Tu experiencia como empresa o como organización que ya estás trabajando. Ahora, si en esa comunidad no hay ese tipo de licitaciones, que son básicamente en los interiores, en provincias, uno se puede acercar, ¿no? a la municipalidad o al gobierno regional y dice, no, mira, yo he recolectado esta información, he hecho este levantamiento de información en esta zona A y la comunidad necesita A, B, C y nosotros como organización podemos atacar este problema, ¿no? Pero ya, para eso ya tienen que haber tenido un previo conocimiento de cuáles los problemas que estén afectando. Entonces, podrían hacer una especie de resumen ejecutivo de un proyecto para que se encargue la municipalidad de hacer el financiamiento del diagnóstico situacional en primera instancia en la zona a intervenir. Y una vez que ya te apruebe eso, ya pasa al proyecto, a la elaboración del proyecto, para ejecutar las acciones de acuerdo a lo que te ha votado el diagnóstico, ¿no? Porque antes de intervenir en la zona tiene que ser un diagnóstico, ver ya qué está sucediendo aquí. Entonces analizas, sacas tu data, pero ese análisis y ese diagnóstico tiene que ser pagado, porque no lo puedes hacer gratis. Entonces, por eso se presenta la propuesta, un previo, un resumen ejecutivo. Voy a hacer este trabajo, necesito que me financie mi diagnóstico, y una vez que se financie el diagnóstico, ya me financie el plan de acción, ¿no? Que tiene todas las actividades programadas, detalladas, ¿no? Yo así, una vez yo tuve ese caso, yo misma, solita, fui a la municipalidad con mi proyecto y le dije, ¿saben qué? Mira, yo quiero intervenir acá. Y me aceptaron. Y hice un diagnóstico, hice el levantamiento de un diagnóstico, hice mi plan, hice mi actividad, mi taller. Ya feliz de la vida. Pero tengo que, o sea, tenía que hacerlo, pues, ¿no? Porque no, en ese momento necesitaba hacer un proyecto social y tenía una alternativa y quería hacerlo en esa zona. Entonces, no tuve más que presentarme. ¿Y el financiamiento, cómo lo obtuvo? Esa es mi pregunta. Es que cuando tu resumen ejecutivo, tu resumen ejecutivo, o sea, es que no tienes que decir cuánto va a costar más o menos, ¿no? O sea, quizás no te va a financiar el 100%, te dicen yo puedo, pero no tengo tanta plata, pues no tengo, quizás te puedo financiar un 70% o 80%, ya es suficiente ya con eso, pero uno siempre tiene que ponerle un poquito más, pues, ¿no? Porque siempre pasa eso, que ellos te dicen, no, te voy a pagar menos, entonces hay que ahí sondear más o menos cómo va la cosa. Muchas gracias, Mar. Tenía una duda. Por si algún momento me animo a hacer eso. Claro, es que hay que hacer ejecutivo, o sea, no podemos estar pensando también, si no hay trabajo y hay escasez de empleo, pues nosotros mismos somos, ¿no? Por supuesto, excelente explicación, máster.
Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final y tengo una responsabilidad muy grande por mi parte, que es realizar el agradecimiento y la despedida. Espero que no se me quede nadie en este agradecimiento porque es un poquito extenso, me va a tomar unos 5 minutos ya cronometrados. Sin embargo, hay 2 manitos levantadas y sí me gustaría, había manitos levantadas. Bueno, voy a continuar con el agradecimiento y la despedida. Estimados compañeros y autoridades ponentes, a través de estas palabras quiero brindar un agradecimiento de parte de la Comisión de Líderes de Trabajo Social a todos aquellos que brindaron su apoyo, respaldo y confianza a esta iniciativa de fortalecimiento académico. A nuestra estimada máster Mónica Sea, directora de carrera de Trabajo Social UNEMI Online, al abogado Eric Barba, presidente de la FEBUE Nacional, un destacado agradecimiento a los ponentes que forman parte de este seminario, a la licenciada Juliana Medina de Trabajo Socialmente, a la maestra Patricia Morales de PM Abogados Científicos, magíster Cristian Alvarado y el magíster Ricardo Padilla de DEXOC Academy, magíster Mario Vélez, Frente de Derecho, máster y trabajadora social Carolina Cárdenas de Capa Social Work. Y a quienes nos han colaborado en el transcurso del periodo vacacional. Licenciado en Trabajo Social, Gabriela Villavicencio. Licenciado en Comunicación, Alfredo Salas. Licenciado Alexis Sánchez. Máster Carlos Chimborazo de EduCere. Magíster Marjorie García. Psicólogo Miguel Aragundi. Magíster Darwin Hidalgo. Psicólogo Javier García. Licenciada Beatriz, abogada Alexandra Sánchez de la Fundación Génesis Gabriela, abogada Amarilis Luna del Consorcio Jurídico Luna y Asociados, licenciado en Trabajo Social Ángel Torres de la Adopción Hijos de Corazón, maestro y trabajador social Jorge Luis Lico, licenciado en Trabajo Social Daniel Mendoza de Consultoría CAFIC, economista Guido Cedeño de Soluciones Técnicas y Administrativas, licenciado en Trabajo Social Arlén Reyes, licenciado en Trabajo Social Carlos Priego de Trabajadoras Sociales TV, magíster Kerly, ingeniera CPA Andrea Peña, teóloga Mariela de la Lama, licenciado en Trabajo Social Daniel Miranda de Flaxoterapia, magíster Gisela González, licenciado Pedro Rivera de Piensa Rápido, psicóloga maya y de sanación Mildred García de Asociación Miriam, doctora Ana María Tamarí, doctora Natalie Roldán, máster Víctor Viteri Miranda, máster Masuri, docentes de la Universidad Estatal de Milagro. Además, nuestro fiel agradecimiento a quienes trabajamos en Alianza, Movimiento Independiente de la Educación, presidido por Wilson Loor. Movimiento Independiente de Economía, presidido por Jaycee Villafuerte y su asesor Alex Rojas. AECON, Asociación de Economía de la Universidad de Milagro, presidido por Enrique Zambrano. Y nuestra última gran alianza, la Asociación Nacional de Estudiantes de Trabajo de Social de Perú, ANAEXE Perú. Y a cada uno de los miembros de la Comisión de Líderes de Trabajo Social por su incansable y excelente trabajo. A nuestro presidente Rubiel Parra, vicepresidenta María Fernanda Zambrano, coordinadores de CLTS y representante de Trabajo Social Estudiantil Angie Barcia, secretaria Shirley Recalde, profesor Carlos Sellán, coordinadora de disciplina Dunia Samaniego, coordinadores en general Marta Villafuerte, Lisbeth Rodríguez, Carlos Simbaña, Melissa Mosquera, Francisco Salazar, por su destacada labor, y a toda nuestra comunidad educativa, que son la base que fortalecen cada uno de los esfuerzos y el constante trabajo que hacemos, chicos. Realmente estamos muy agradecidos a que nos han acompañado durante todas las vacaciones. Hemos trabajado de manera incansable. Creo que cada semana lanzábamos entre 4 hasta 5 ponencias y ustedes eran fieles y estaban todos los días participando.
El día de hoy es muy importante para nosotros porque creemos que es el cierre de los vacacionales y queríamos cerrarlo de la mejor manera, que era presentando un seminario que es respaldado por nuestra universidad y dirección de carrera. Muchísimas gracias a todos.